Hola, estamos nuevamente por aquí para continuar con el estudio de los tejidos conjuntivos. Daremos inicio al segundo grupo de tejidos conjuntivos especializados que corresponde a los denominados tejidos esqueléticos. Los tejidos esqueléticos son un grupo de tejidos conjuntivos que se especializan desde el punto de vista fisiológico en soportar peso sin doblarse. Estos tejidos corresponden al tejido cartilaginoso y al tejido óseo. Iniciaremos el estudio con el tejido cartilaginoso. Vamos a hacer una evaluación de este tejido, daremos generalidades del mismo, la histogénesis, características histológicas y función del cartílago en general. Luego lo vamos a clasificar, veremos los mecanismos de crecimiento y nutrición y la regeneración del cartílago. El tejido cartilaginoso es el primer tejido esquelético filogenéticamente considerado. Como ya hemos mencionado, lo que hace diferente a los tejidos conjuntivos son las características de su matriz extracelular. Pues bien, en el tejido cartilaginoso, esta matriz extracelular es rica en condroitin sulfato, y esto hace que el cartílago sea de consistencia sólida y elasticidad muy semejante a la del caucho. Como el tejido epitelial, el tejido cartilaginoso es avascular, por lo que veremos que necesita de estar rodeado de un tejido conjuntivo o de alguna sustancia nutritiva que le permita su nutrición. Finalmente, carece además de terminaciones nerviosas y vasos linfáticos. Vamos entonces a ver el cartílago en general desde el punto de vista de su origen, de sus características histológicas o de sus componentes histológicos y de su función. Con respecto al desarrollo del cartílago, lo reunimos con el término de condrogénesis y veremos que durante el desarrollo embrionario, en las zonas del mesénquima en las que se va a formar cartílago, un cierto número de células mesenquimales, bajo la acción del factor de transcripción SOT9, harán un proceso de diferenciación hacia células condrógenas o condroblastos. La diferenciación conlleva un cambio morfológico, estas células se hacen redondeadas y se disponen en grupo una al lado de la otra, y esto constituye lo que se denomina centro de condrificación. Estas células condrógenas o condroblastos se consideran las células madre del tejido cartilaginoso y tienen la capacidad de sintetizar la sustancia intercelular de dicho cartílago. Una vez que estas células comienzan a sintetizar la sustancia intercelular, los condroblastos comienzan a separarse por esta sustancia intercelular y a quedar incluidos dentro de una cavidad que se denomina laguna o condroplasto. Cuando el condroblasto está dentro de esta laguna o condroplasto, recibe el nombre de condrocito. Los condrocitos son las células constituyentes de la pieza cartilaginosa una vez que el cartílago se ha formado, que tienen la característica de tener capacidad de división y dar lugar a nuevos condrocitos. Alrededor del centro de condrificación, las células mesenquimales que lo rodean van a hacer un proceso de diferenciación a fibroblasto y van a constituir una capa de tejido conjuntivo denso regular que se denomina pericondrio. De manera que durante el proceso de formación del cartílago se diferencian las células mesenquimales a condroblastos y estos a condrocitos, y los condrocitos van a dividirse hasta constituir la pieza cartilaginosa por completo, y en la periferia se le va a desarrollar una cápsula de tejido conjuntivo denso regular que constituye el pericondrio. Como veremos, el pericondrio, al final de constituida la pieza de cartílago, tiene dos capas: una capa externa fibrosa de tejido conjuntivo denso regular y una capa interna que se llama condrógena, donde hay unas células madres con capacidad de diferenciarse a condroblastos para dar lugar al tejido cartilaginoso según sus necesidades. Entonces podemos concluir que condrocitos contenidos en condroplastos, separados por una sustancia intercelular cartilaginosa y delimitados en la periferia por pericondrio, es lo que solemos denominar tejido cartilaginoso o simplemente cartílago.
Desde el punto de vista histológico, entonces decimos cómo son sus células y cómo es su sustancia intercelular. Vamos a ver que en el cartílago se pueden describir 4 tipos de células. Los condroblastos, que son las células madre, en las cuales son capaces de sintetizar la sustancia intercelular del cartílago y dar origen al mismo, pero que en la pieza de cartílago ya constituida, ellas están latentes en el pericondrio. Los condrocitos jóvenes y los condrocitos adultos veremos que son las células que constituyen fundamentalmente la pieza del cartílago. Y finalmente un condrocito que solamente aparece en circunstancias muy particulares del desarrollo embrionario, y son los condrocitos hipertróficos. En el desarrollo embrionario se forman piezas cartilaginosas de los futuros huesos. Esas piezas cartilaginosas en el desarrollo, los condrocitos se convierten en condrocitos hipertróficos, calcifican la sustancia intercelular, el tejido cartilaginoso muere y esta pieza de cartílago calcificada es utilizada por los osteoblastos para sintetizar tejido óseo, de manera de que los condrocitos hipertróficos solamente aparecen en las piezas de cartílago donde el tejido cartilaginoso deba ser sustituido por tejido óseo. Finalmente, la sustancia intercelular, como la estudiaremos, tiene un componente fibrilar y uno amorfo fundamental, como ya lo hemos visto, tienen todos los tejidos de sustancia conjuntiva. Entonces ya vimos que la célula mesenquimal indiferenciada por acción del SOX9 hace un proceso de diferenciación a condroblasto. El condroblasto es una célula secretora, por lo tanto contiene una gran riqueza de las organelas necesarias para la síntesis, como son RER, Golgi, mitocondria y vesículas de secreción. Los condroblastos entonces son capaces de sintetizar los componentes de la matriz extracelular del cartílago y en un momento dado se encuentran incluidos dentro de una laguna o condroplasto, y allí el condroblasto pasa a llamarse condrocito. Los condrocitos son las células que constituyen de verdad la pieza de cartílago, y vamos a ver que ellos son de 2 tipos. Los condrocitos jóvenes, que se forman directamente por la diferenciación y división de los condroblastos, los cuales conservan su capacidad de división y al dividirse forman grupos isógenos y maduran constituyendo los condrocitos adultos o maduros. La mayoría de los autores histólogos están de acuerdo en que el condrocito joven conserva su capacidad de división, la cual ya no tiene el condrocito adulto. Finalmente, como ya les dije, el condrocito hipertrófico, que es otro tipo de condrocito que puede aparecer en el cartílago, solamente aparece en las piezas de cartílago que deben ser sustituidas por tejido óseo. Este condrocito se caracteriza por ser más grande y tener la capacidad de sintetizar fosfatasas alcalinas. La fosfatasa alcalina calcifica la sustancia intercelular, impidiendo la nutrición del condrocito. Esto hace que el tejido muera, y este material cartilaginoso calcificado es utilizado por el tejido óseo o por los osteoblastos para sintetizar tejido óseo. Como vamos a ver en esta pieza de cartílago, aquí podemos identificar una capa de tejido conjuntivo denso en la periferia, y esto corresponde a la pieza del cartílago. Vamos a ver células pequeñas, alargadas, aisladas, no dispuestas en grupo, que corresponden a los condrocitos jóvenes, y células redondeadas, grandes, dispuestas en grupos hacia el centro de la pieza de cartílago, que corresponden a los condrocitos adultos. Entonces aquí tenemos condrocitos jóvenes, condrocitos adultos, y hacia la periferia vemos entonces este tejido conjuntivo denso que corresponde al pericondrio. Una vez identificadas las células, vamos a ver ahora cuáles son los componentes de la matriz extracelular. Como ya lo dijimos, la actividad secretoria del condroblasto hace que se constituya el cartílago, y ella es capaz de sintetizar tanto el componente fibrilar como el componente amorfo o fundamental. No solamente el condroblasto, sino que el condrocito joven y adulto tienen la capacidad de sintetizar estos componentes. Entonces, la matriz extracelular de un cartílago ya constituido es elaborada por los condrocitos. Este componente, como ya también lo hemos aprendido en los diferentes tejidos de sustancia conjuntiva, tiene un componente fibrilar y un amorfo o fundamental. Con respecto al componente fibrilar, tenemos que
Como los otros tejidos de sustancia conjuntiva, tiene fibras colágenas y elásticas, pero a diferencia de los que ya hemos estudiado, aquí no hay fibras reticulares. Con relación a las fibras de colágeno, tenemos que se ha convenido en llamar a estos colágenos que aquí encontramos como colágenos condroespecíficos, ya que se encuentran en el tejido cartilaginoso en grandes cantidades. Estos colágenos son el colágeno tipo 2, que es el más abundante, el 6, 9, 10 y 11. El colágeno es la proteína principal de la matriz extracelular. 5 tipos de colágeno participan en la formación de una red tridimensional de fibrillas cortas y bastante delgadas. La mayor parte de la fibrilla está constituida por colágeno tipo 2, el cual le provee al cartílago la resistencia a la compresión. Además hay colágeno tipo 6, con predominio en la periferia de los condrocitos, en donde contribuye a la adhesión de estas células al armazón matricial. Colágeno tipo 9, que estabiliza la red de fibras de colágeno tipo 2 del cartílago por interacción con las moléculas de proteoglicano en sus intersecciones. Facilita la interacción de las fibrillas con las moléculas de proteoglicano de la matriz. El colágeno tipo 10 organiza las fibrillas en una red hexagonal tridimensional, lo cual es decisivo para cumplir con su función mecánica. Y finalmente el colágeno tipo 11, el cual regula el tamaño de la fibrilla. Entonces, como ya dijimos, como estos cartílagos se encuentran en grandes cantidades, estos colágenos se encuentran en grandes cantidades en el cartílago, se les ha convenido llamar en colágenos condroespecíficos. El otro componente de la matriz extracelular es el amorfo fundamental, que como en todos los tejidos de sustancia conjuntiva, tiene glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glicoproteínas de adhesión. Los glucosaminoglicanos son 3 fundamentalmente: el ácido hialurónico, el condroitin sulfato y el queratan sulfato. Los más abundantes son el condroitin y el queratan sulfato, los cuales se organizan en la matriz del cartílago uniéndose a una proteína central para constituir monómeros de proteoglicano. El monómero de proteoglicano más importante en el cartílago hialino es el agrecan. El agrecan es el más importante en el cartílago y está constituido por 100 cadenas de condroitin sulfato y aproximadamente 60 de queratan sulfato. Debido a la presencia de los grupos sulfato, las moléculas de agrecan poseen una carga negativa grande con una gran afinidad por las moléculas de agua. Cada molécula lineal de ácido hialurónico que encontramos en el cartílago se une a una gran cantidad de moléculas de agrecan, más o menos 300, y constituyen, estos se unen a través de una proteína de enlace y constituyen aglomeraciones de proteoglicanos. Estas aglomeraciones de proteoglicanos en la matriz se encuentran atrapadas o intrincadas entre las fibrillas de colágeno, y esto es la causa de las propiedades biomecánicas, o esto permite las propiedades biomecánicas singulares que tiene, como ya lo veremos, el cartílago hialino. Además del agrecan, hay decorina, biglican y fibromodulina. Estos proteoglicanos no forman agregados de proteoglicanos, pero se unen a otras moléculas y contribuyen a estabilizar la matriz extracelular. Finalmente tenemos las glicoproteínas multiadhesivas, o también denominadas glicoproteínas no colágenas o no ligadas a proteoglicano. Ellas influyen en la interacción entre los condrocitos y las moléculas de la matriz. Son proteínas pequeñas, reguladoras y estructurales. Tienen un valor clínico muy importante. Se las ha relacionado, o su estudio se ha enfocado en medir su cantidad para utilizarse como marcadores de recambio y de la degeneración del cartílago. Entre ellas tenemos la ancorina C2, tenasina y fibronectina. En líneas generales, ellas contribuyen a fijar los condrocitos a la matriz. Veamos ahora la clasificación del tejido cartilaginoso. Vimos entonces células, cómo se disponían, y una matriz extracelular. Fundamentalmente
tomando en cuenta las características de la matriz extracelular, en principio, el cartílago se clasifica en hialino, elástico y fibrocartílago. Vamos a ver un poco las características de estos tres tipos de cartílago, tomando en cuenta los elementos que ya conocemos, pues que hay células y qué sustancia intercelular puede o no tener el cartílago en un momento dado. Esto es una imagen histológica de un corte de la tráquea para hacer estudio del cartílago hialino. Él recibe este nombre porque a su aspecto macroscópico es transparente como vidrio y por eso recibe el nombre de hialino. Cuando lo vamos a estudiar histológicamente lo vamos a ver muy bien en el corte de la tráquea. Esto es un corte transversal de la tráquea. Aquí podemos ver el epitelio de revestimiento y su tejido conjuntivo subepitelial y una submucosa. Recuerden que la submucosa de la tráquea, en el espesor de la misma se introduce este cartílago que, como sabemos, es un anillo cartilaginoso incompleto que en su parte posterior está unida por un músculo liso. Fíjense que aquí ya podemos ver las características de la pieza de cartílago. Le voy a poner un poco más de aumento. Y podemos ver en la periferia esto rosado ondeado que corresponde al tejido conjuntivo denso regular y la propia pieza de cartílago con los condrocitos dentro de sus condroplastos, que son los espacios vacíos que se ven. La célula se retrae y puede verse entonces como si hubiera una cavidad. Le hacemos un poquito de más aumento y entonces podemos ver claramente esta capa de colágeno con los núcleos desnudos de los fibroblastos que corresponde al pericondrio, y subyacente a él vemos estas celulitas pequeñas, alargadas, aisladas, paralelas a su eje mayor al eje del cartílago y que corresponden a los condrocitos jóvenes. En la pieza propia del cartílago vemos células redondeadas, grandes, dispuestas en grupos y corresponden a los grupos isógenos de condrocitos adultos o maduros. Entonces podemos ver aquí la cápsula de tejido conjuntivo que corresponde al pericondrio, es la capa fibrosa del pericondrio. Subyacente a ella podemos ver los condrocitos jóvenes, aislados, alargados, pequeños, con su eje mayor paralelo al eje mayor de la pieza de cartílago, y luego condrocitos grandes, redondeados, dispuestos en grupos, que son los grupos isógenos. Ya veremos a qué corresponden ellos. Aquí es importante notar que la matriz extracelular no es homogénea, hay zonas más basófilas y zonas más claras o eosinófilas. Esto se debe a que la distribución de los componentes de la matriz es irregular. Tenemos un predominio de proteoglicanos y glicosaminoglicanos alrededor tanto de los condrocitos como del grupo de condrocitos, y eso hace que, en primer lugar, alrededor de cada condrocito, alrededor de su condroplasto, hay un predominio de glucosaminoglicanos y proteoglicanos, y eso hace que ahí se vea más basófilo y corresponde a lo que se denomina área pericelular o cápsula. El grupo de condrocitos a su vez está rodeado por una zona donde hay menos que en la cápsula, pero aún más que el resto de la sustancia intercelular, y por lo tanto también se ve un poco más basófila y corresponde a esta área basófila que los rodea y se denomina área territorial. Entre un grupo isógeno y el otro, la matriz extracelular es más eosinófila y entonces esto recibe el nombre de área interterritorial, y se ve así porque aquí predominan las fibras colágeno. En esta imagen lo podemos ver claramente, las cápsulas o área pericelular, alrededor de los grupos isógenos las áreas territoriales, y entre un grupo isógeno y el otro estas zonas que los separan, las áreas interterritoriales. Entonces fíjense que la característica fundamental del cartílago hialino es: 1, la mayoría de los cartílagos hialinos tienen pericondrio; 2, condrocitos jóvenes dispuestos en la periferia; 3, condrocitos adultos constituyendo grupos isógenos separados por abundante sustancia intercelular cuyas características no son homogéneas. Hay zonas más basófilas y zonas más claras. Alrededor de cada condrocito, el área capsular o pericelular; alrededor de los grupos isógenos, el área territorial; y entre los grupos isógenos, el área interterritorial. Entonces, esto es un esquema de la matriz del cartílago hialino
donde podemos ver que está formada por glucosaminoglicanos como el condroitin y el queratán, que se reúnen formando proteoglicano. Este agrecan, que es el proteoglicano más abundante, se une por proteínas unión al ácido hialurónico y constituye aglomeraciones de proteoglicanos, las cuales están cargadas negativamente y hace que atraigan mucho el agua, de manera de que el 60-80% de la matriz extracelular del cartílago es agua. Esta agua tiene dos funciones. Una es que le da esa elasticidad al cartílago con el movimiento ante la compresión de la entrada y la salida del agua, y por otro lado un agua que está menos unida, es más laxa y es la que permite la difusión de la sustancia nutritiva entre los vasos sanguíneos del pericondrio en la mayoría de los casos y las células, de manera de que vienen las sustancias nutritivas y viajan las sustancias de desecho. Hay una pieza de cartílago muy particular, que es el cartílago articular, el que recubre la superficie de las articulaciones móvil. Este cartílago no tiene pericondrio y se caracteriza por tener varias zonas, porque ella se adhiere fuertemente a la superficie ósea. Entonces son zonas de cartílago en reposo, en división, y luego cartílago que se calcifica. Veamos ahora las características del cartílago elástico. Este cartílago se caracteriza porque el predominio de su sustancia intercelular es de fibras elásticas. La microscopía de luz corresponde a un corte histológico de la epiglotis, el cual tiene un eje de cartílago elástico. Le vamos a poner un poquito más de aumento y vamos a ver que esta pieza de cartílago, al igual a la que vimos del cartílago hialino, tiene una capita de tejido conjuntivo en la periferia que corresponde al pericondrio y la masa de cartílago. Si lo aumentamos, vamos a ver que tiene igual condrocitos jóvenes y condrocitos adultos. Entonces fíjense, hay condrocitos jóvenes y condrocitos adultos en grupo. Le voy a poner mayor aumento para que lo veamos bien. La capa de tejido conjuntivo denso regular, que corresponde a la capa fibrosa del pericondrio. Luego los condrocitos jóvenes en la periferia, y la característica aquí, fíjense que es condrocitos adultos, grandes, redondeados, muy juntos unos de los otros. La celularidad es mayor en el cartílago elástico que en el cartílago hialino. Es decir, fíjense que aquí no hay sustancia intercelular franca que separe un condrocito del otro. Se ve muy rosada porque esta sustancia que separa a los condrocitos es fundamentalmente fibras elásticas. Si hiciéramos una coloración especial para fibras elásticas, seríamos capaces de ver esa malla de fibras elásticas separando a la gran cantidad de condrocitos adultos. Le ponemos un poquito más aumento y vamos a ver claramente el pericondrio con su capa fibrosa, los pocos condrocitos jóvenes en la periferia y la gran masa de condrocitos adultos muy pegados unos al lado de la otra, separados por estas áreas eosinófilas que corresponde a la matriz extracelular rica en fibras elásticas. Finalmente vemos el fibrocartílago. El cartílago fibroso, fibrocartílago, consiste en condrocitos y su material de matriz en combinación con tejido conjuntivo denso regular. En esta microfotografía vemos hileras de condrocitos con su matriz extracelular separadas por densos azos, fibras, colágenos dispuestos paralelas que corresponde a un tejido conjuntivo denso modelado. Si le ponemos mayor aumento, veremos los condrocitos con su matriz extracelular. Fíjense que están las áreas pericelulares, su matriz extracelular y esto que corresponde a colágeno. Si quisiéramos estar seguros que esto es de verdad fibra colágeno de un tejido conjuntivo denso regular, podemos hacer una coloración especial tricrómica y entonces veremos, aquí están los condrocitos en hilera, que todo lo que veíamos rosado, que ahora se tiñe de azul, corresponde entonces a colágeno. Entonces estas son las características del fibrocartílago, islas de cartílago hialino separadas por abundante tejido conjuntivo denso regular. Por lo tanto, el fibrocartílago no necesita de pericondrio porque su nutrición proviene pues de los vasos sanguíneos que están en este tejido conjuntivo denso y regular.
Aquí entonces tenemos las 3 microfotografías de cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago que debemos ser capaces de poder diferenciar a la microscopía de luz. Bueno, aquí vamos a ver un cuadro donde podemos ver las características más importantes destacadas histológicamente de estos diferentes cartílagos con respecto a su matriz extracelular. Vemos el predominio aquí de versicán en comparación con los otros cartílagos, en el fibrocartílago, la presencia de colágeno tipo 2 y fibras elásticas, fundamentalmente elásticas en el tejido elástico o cartílago elástico. Con respecto a esa característica histológica con la hematoxilina eosina, saber reconocer en el cartílago hialino que son condrocitos separados por una matriz extracelular que la podemos hacer evidente y que tiene una característica de ser heterogénea y poder identificar en ellas la cápsula, el área territorial y el área interterritorial. En el elástico, esta sustancia intercelular la podemos identificar si hacemos coloraciones especiales para la fibra elástica, y en el fibrocartílago la característica de ver hileras de condrocitos de cartílago hialino separadas por abundante colágeno denso que corresponde al tejido conjuntivo denso modelado. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, es importante, el cartílago hialino durante el desarrollo embrionario forma los modelos cartilaginosos de los futuros huesos y es allí donde aparecen los condrocitos hipertróficos que permitirán la sustitución de tejido cartilaginoso por tejido óseo. En el cartílago metafisario de los huesos largos, como ya lo estudiaron en anatomía, es la zona que separa la metáfisis de la diáfisis y es ahí, las epífisis de las diáfisis, es ahí en este cartílago metafisario donde permite el crecimiento en longitud. También lo vamos a encontrar en los cartílagos costales, en las superficies articulares, en la nariz, laringe, tráquea y bronquios, con la salvedad de que en la laringe hay un grupo de cartílagos que no son elásticos. Que no son hialinos. Con respecto al cartílago elástico lo vemos en relación con el oído en el pabellón auricular, conducto auditivo externo y trompa de Eustaquio. Y con respecto a la laringe veremos que los cartílagos del orificio superior de la laringe, como son la epiglotis, los decorniculados o de Santorini y los cuneiformes o de Burisberg, son cartílago elástico. Fíjense que es importante que estos 3 cartílagos, este grupo de cartílagos que hacen el borde superior de la laringe, no se calcifiquen o no tengan oportunidad de calcificarse, porque entonces, bueno, tendríamos problemas con el cierre, si la epiglotis se calcificara, con el cierre de la laringe en el momento de la deglución. Finalmente, la disposición del fibrocartílago forma los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, los discos articulares de la articulación externo-clavicular y temporomandibular, forma los meniscos de la rodilla y lo podemos ver en los sitios donde los tendones se insertan en el hueso. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la función en general que cumple todos los 3 tipos de tejido cartilaginoso en nuestro organismo. Entonces sabemos que hay una función mecánica, una función de defensa y una función nutritiva que en general cumplen los tejidos de sustancia conjuntiva. Veamos ahora cómo lo hace el cartílago. La función mecánica la cumple ya que le proporciona flexibilidad y resistencia al esqueleto de algunos órganos, por ejemplo, el pabellón auricular y la tráquea. A estos órganos la presencia del cartílago les da flexibilidad y les da resistencia. La otra forma es permitiendo a los huesos soportar grandes pesos y eso lo logra con los cartílagos articulares, ya que la gran hidratación y el movimiento acuoso son los factores que permiten a la matriz responder a cargas variables y contribuye a la capacidad del cartílago para soportar peso. Con relación a la función de defensa, tenemos que evita el colapso de algunos órganos tubulares, como ya lo vimos, la laringe, la tráquea, los bronquios están formados por cartílago y al haber cambios de presión en los procesos de la respiración se colapsarían si sus paredes no fueran de cartílago. En segundo lugar, permite igualar la presión entre el oído medio y la nasofaringe y esto lo hace a través de las trompas de Eustaquio que comunican la nasofaringe con el oído medio.
En tercer lugar, permite la expansión de la caja torácica porque, como sabemos, hay cartílago hialino que une el esternón a los arcos costales. Y finalmente, minimiza la fricción en las articulaciones móviles porque sabemos que estas articulaciones están recubiertas por cartílago hialino. Al final tenemos la función trófica. Gracias a que hay este cartílago constituyendo las paredes del aparato respiratorio, facilita el aporte de oxígeno en las vías respiratorias y por último permite en la vida prenatal el crecimiento del tejido óseo. Como ya sabemos, las piezas cartilaginosas que constituyen los huesos son sustituidas por tejido óseo y permite su crecimiento tanto en la vida prenatal como en la vida postnatal, ya que permite el crecimiento de los huesos largos y que estos crezcan en longitud. Vamos a ver ahora cómo crece el cartílago. El cartílago crece por dos mecanismos. Un mecanismo aposicional que lo hace a expensa de la capa condrógena del pericondrio. Estas células son capaces de diferenciarse a condroblastos, estos a condrocitos, y el cartílago puede crecer en espesor. Además de proporcionar condrocitos jóvenes. Estos condrocitos jóvenes son los que nos permiten hacer crecimiento intersticial, ya que ese se hace por divisiones mitóticas de los condrocitos jóvenes. Los condrocitos jóvenes se dividen y van a dar lugar a grupos de condrocitos que se ha convenido en llamar grupos isógenos. Uno dice que un grupo isógeno es el conjunto de condrocitos que provienen de un solo condrocito madre. De acuerdo a la forma, a los ejes de división de estos condrocitos hijos, se formarán diferentes tipos de grupos isógenos. Cuando el condrocito joven se divide y sus hijos se dividen con ejes de división paralelos, como lo está señalando esta flecha, se constituyen grupos isógenos donde los condrocitos se disponen en hileras. Estos grupos isógenos reciben el nombre de grupos isógenos axiales. ¿Dónde los podemos ver? El grupo isógeno axial lo vemos fundamentalmente en las placas de crecimiento de los huesos largos. Como lo podemos ver aquí, los condrocitos se disponen en hileras y de esa manera el hueso crece en longitud. Cuando el condrocito, los ejes de división de sus células hijas son perpendiculares uno a otro, se forman grupos de aspecto redondeado de condrocitos. Estos grupos isógenos se denominan grupos isógenos coronarios y ya lo hemos visto en los cortes histológicos que apreciamos anteriormente. Lo podemos ver aquí, los grupos isógenos dispuestos en rosetas o redondeados, y esto corresponde a grupos isógenos coronarios. Entonces, vamos a ver ahora, entonces podemos decir que la célula mesenquimal indiferenciada bajo la acción del factor de transcripción SOX9 se diferencia condroblasto. El condroblasto sintetiza la sustancia intercelular y al quedar contenido en una cavidad o condroplasto se denomina condrocito joven. La célula fundamental desde el punto de vista estructural del cartílago, la cual tiene capacidad o conserva su capacidad de división y al dividirse da un grupo de células hijas que en conjunto reciben el nombre de grupos isógenos. Cuando los condrocitos jóvenes y sus células hijas, sus planos de división son paralelos entre ellas, se constituyen grupos isógenos axiales. Cuando los condrocitos jóvenes y sus células hijas, sus ejes de división son perpendiculares, se constituyen grupos isógenos coronarios. Todos ellos constituidos por grupos de condrocitos adultos. Veamos finalmente cómo se nutre el cartílago. Como ya lo mencionamos, el cartílago carece de vasos sanguíneos. Entonces, ¿de dónde proviene su sustancia nutritiva y cómo viajan sus sustancias de desecho? Como ya lo mencionamos, la mayoría de los cartílagos tiene pericondrio. Y cuando el cartílago tiene pericondrio, la nutrición se hace a través de la difusión de su sustancia intercelular, de las sustancias nutritivas, y se envían las sustancias de desecho a los vasos sanguíneos de ese pericondrio. Cuando el cartílago no tiene pericondrio, como por ejemplo es el cartílago articular,
como ellos están bañados de el líquido sinovial de esas articulaciones, aquí el cartílago se nutre de ese líquido sinovial. Y finalmente, el fibrocartílago carece de pericondrio, ya que estas masas de cartílago hialino están rodeadas de un tejido conjuntivo denso regular que tiene vaso sanguíneo y se nutre a través de él. ¿Se puede o no reparar el tejido cartilaginoso? Bueno, en relación al cartílago hialino, que es el más estudiado, tiene una gran incapacidad de curación debido, muchos de los autores se refiere a que es avascular, los condrocitos tienen muy poca movilidad y casi todos los histólogos convienen en decir que los condrocitos adultos perdieron su capacidad de división. Esto hace que tenga poca capacidad de reparación. Ante una lesión, se dice que si el defecto interesa al pericondrio, es posible cierto grado de reparación, pero casi siempre esa reparación comprende la producción de un tejido conjuntivo denso, una zona de fibrosis. Y en otros casos, cuando hay lesión del cartílago, esa zona se vasculariza mucho y trae como consecuencia la síntesis, en lugar de tejido cartilaginoso, de tejido óseo. Esto sucede mucho cuando se abre la cavidad torácica a través de los cartílagos condrales, que cuando se vuelven a aproximar y se cierra, este cartílago usualmente es sustituido por tejido óseo. El tejido cartilaginoso tiene un proceso de renovación muy lento, y este lento crecimiento es porque el colágeno es muy estable y las moléculas de proteoglicanos y etcétera tienen una vida media muy prolongada. Además, es importante saber que en el caso del cartílago articular sano, la actividad de las metaloproteinasas, que son las que degradan estas proteínas, es baja. Por lo tanto, que en condiciones normales el cartílago está estable. Es interesante revisar los dos artículos que les puse en nuestros links de la biblioteca virtual, donde se habla, bueno, de todos los trabajos de investigación que se están haciendo y que se siguen haciendo, tratando de buscar de qué manera regenerar el cartílago, partiendo del punto de que sabemos de que su capacidad nata de él mismo en condiciones normales es poca para la reparación. Bueno, con esto damos por terminado el primer tejido esquelético, que es el tejido cartilaginoso. Nuestro próximo tema será tejido óseo.